No sé si les ha pasado, pero cuando pierdes todo, hasta el miedo se va. Y bueno, eso me pasó a mí. Soy Valencio, un campesino de corazón, pero con la mala suerte de toparme con el diablo mismo. El rancho, la soledad. Siempre había tenido su fama de raro, pero cuando llegó el charro negro, las cosas se pusieron peor. Primero desapareció mi compadre José, luego la señora Marta, y para acabarla, un día mi mujer y mi hija no regresaron de ir al río. Fue ahí cuando supe que no había escapatoria. El charro andaba rondando y había venido por todos nosotros. La gente del pueblo decía que el charro negro no es cualquier espíritu, es el mismo cobrador del infierno. Dicen que anda a caballo, vestido elegante, con un sombrero ancho que apenas deja ver sus ojos. Te promete cosas, riquezas, poder, lo que quieras, pero cuando llega el momento, siempre cobra su precio: tu alma. Yo lo había visto de lejos una vez. Era una noche sin luna, y las sombras parecían vivas en los alrededores del rancho. Lo vi parado al lado de su caballo, como si me estuviera esperando. Y no les miento, sentí que las piernas me fallaban, pero no me acerqué. Mi abuela siempre decía que a los demonios no se les mira a los ojos, porque te roban hasta el alma con solo verte. Después de perder a mi familia, ya no tenía nada que me atara a este mundo, pero también sabía que no podía dejar que ese desgraciado siguiera llevándose gente. Fue entonces cuando me puse a investigar. Entre los viejos del pueblo y algunos libros polvosos que encontré en la capilla abandonada, descubrí algo que me hizo pensar que tal vez tenía una oportunidad: los nahuales. Un brujo del pueblo vecino, Don Checo, me confirmó lo que ya sospechaba. Me dijo que mi abuelo tenía sangre de nahual. Esos hombres que pueden convertirse en animales para proteger lo suyo. Sinceramente, al principio pensé que me estaba tomando el pelo, pero él juraba que podía despertar ese poder en mí, si estaba dispuesto a pagar el precio. «Te vas a jugar el alma, Valencio», me dijo Don Checo, con esa mirada que te cala hasta los huesos. «Si no tienes miedo al charro, entonces tampoco deberías tenerle miedo a lo que viene». Esa misma noche, bajo la luz de una fogata en el monte, Don Checo hizo ritual. Me puso hierbas en el cuerpo y empezó a cantar en un idioma que no entendía. Sentí como si me estuvieran arrancando el alma, un dolor que no puedo describir. De repente, mis manos ya no eran manos, eran garras, y mi piel ardía como si tuviera fuego por dentro. Era una mezcla de dolor y fuerza, algo que no sabía si me estaba matando o renaciendo. Cuando todo terminó, me miré las manos, volvieron a ser normales, pero sabía que algo había cambiado en mí. Esa noche, los coyotes que siempre aullaban desde lejos se acercaron. Ya no me temían. Algo en mi interior había despertado, algo que me hacía uno con las sombras. Fue ahí cuando lo supe. Estaba listo para enfrentar al charro negro, pero primero tenía que pulir mi nueva forma, mi nueva vida. Cuando amaneció, me levanté sintiendo algo distinto. Mi cuerpo parecía más ligero, pero a la vez más firme. Todo lo que había pasado la noche anterior con Don Checo me parecía un sueño, pero las marcas de la tierra en mi ropa y el ardor en mis manos eran pruebas de que no lo era. Regresé a mi choza, una casita que alguna vez fue un hogar. Las paredes estaban carcomidas por los años y el techo apenas se sostenía con unas vigas que ya se sentían más cerca del suelo que del cielo. Pero esta vez no sentí la misma impotencia que antes. Algo dentro de mí decía que podía arreglarlo, que ahora tenía la fuerza para cambiar las cosas.
Decidí probar. Primero fui por un tronco que tenía apilado junto al corral. Antes, cargar algo así me tomaba tiempo y esfuerzo, pero ahora lo levanté con una sola mano, como si fuera un palo cualquiera. Sentí un cosquilleo en los brazos, una energía que me llenaba como nunca antes. Arrastré el tronco hacia la choza, lo corté en pedazos con el machete y comencé a reforzar las paredes. La madera vieja se dio fácil bajo mis manos. La reemplazaba con troncos nuevos, ajustándolos con una fuerza que no parecía ser mía. En un rato, la choza estaba más sólida que nunca. Hasta el techo, que llevaba años ladeando, quedó bien puesto con hojas frescas de palma que recogí del monte cercano. No me lo podía creer. Antes, arreglar algo así me habría llevado días, pero ahora lo había hecho en cuestión de horas. Al mediodía, con el sol pegando fuerte, fui al pedazo de tierra que tenía abandonado desde hace tiempo. Mi parcela, antes llena de maíz y frijol, ahora era puro monte, con raíces tan gruesas que parecían garras enterradas en la tierra. Había intentado limpiarlo varias veces, pero siempre acababa rendido antes de terminar. Y bien, agarré el machete y comencé. Mis brazos se movían con una rapidez que me sorprendió. Las raíces cedían a mi fuerza y la maleza caía sin ofrecer resistencia. Me sentía invencible, como si la tierra misma supiera que no podía conmigo. Para cuando el sol empezó a bajar, la parcela estaba lista, limpia y perfecta para volver a sembrar. La emoción me llenaba. Nunca había sentido algo así, una mezcla de orgullo y asombro por lo que ahora podía hacer. Pero, en el fondo, también había una pequeña voz que me inquietaba. ¿De dónde venía ese poder? ¿Qué más podía hacer con él? Esa noche, mientras descansaba en la puerta de mi choza, algo me interrumpió. Un ruido fuerte, como si algo grande estuviera moviéndose en el monte. Me levanté de golpe, con los oídos bien atentos. Los ruidos no paraban. Eran ramas quebrándose, pasos pesados que se acercaban cada vez más. Agarré el machete y caminé hacia el ruido, con el corazón latiendo fuerte. Me acerqué al monte y vi que las ramas de los árboles estaban partidas como si algo enorme hubiera pasado por ahí. Sentí un escalofrío en la espalda. No eran animales. Eso era seguro. Cuando llegué al lugar exacto del ruido, no había nada. Solo el monte callado y el aire pesado. Pero al darme la vuelta, lo vi. Una figura borrosa, como un hombre, parada entre los árboles. Tenía los ojos brillantes, pero no pude distinguir más porque desapareció en un parpadeo, dejando solo un aroma extraño en el aire, como azufre y tierra mojada. Regresé a mi choza temblando, con el machete firme en la mano, y por más que traté, no pude dormir esa noche. Los días que siguieron fueron extraños. No podía negar que con mis nuevos poderes me daba una ventaja que nunca había tenido: mi fuerza, mi velocidad. Y esa habilidad de sentir cosas que los demás no podían, me hicieron pensar que quizás podría cambiar las cosas, al menos un poco. Mi vida había sido pura desgracia desde que perdí a mi familia, pero ahora tenía una razón para moverme, para usar lo que Don Checo había despertado en mí. El primer día que me animé a probar de verdad lo que podía hacer fue cuando llegaron los ladrones a la tiendita de Doña Marta. Esa señora había sido buena conmigo cuando me quedé solo. A veces hasta me fiaba frijol y tortillas. Me dolía ver cómo esos desgraciados la despojaban de lo poco que tenía. Eran 3. Llegaron en motocicletas, armados con machetes y pistolas viejas, y se metieron a la tienda como si fuera de ellos. Yo estaba cerca, arreglando la cerca de la parcela, cuando escuché los gritos de Doña Marta. Me hervía la sangre. Agarré mi machete y me fui directo para allá.
Cuando llegué, ya estaban saliendo con costales llenos de lo que habían robado. Uno de ellos empujó a doña Marta, y eso fue lo que me hizo perder la paciencia. Me lancé hacia ellos sin pensar. No sabía si eran los poderes o mi rabia, pero en un segundo ya estaba encima del primero. Y es que el machete que traía se lo quité como si fuera un palo de escoba y lo tiré al suelo. Los otros dos intentaron reaccionar, pero yo ya no era el mismo campesino de antes. Mis manos parecían tener la fuerza de un animal y mis reflejos eran más rápidos que las de ellos. Uno me disparó pero falló, y antes de que pudiera recargar, lo tumbé de un golpe que lo dejó inconsciente. El último, el que parecía ser el líder, intentó huir, pero lo alcancé en un abrir y cerrar de ojos. Cuando le agarré por el cuello, sentí algo raro en mi interior. Por un momento, la bestia dentro de mí quiso salir. Mi piel comenzó a endurecerse y mis uñas se alargaron. Sus ojos se llenaron de terror. «Por favor, no me mates», gritó. Lo solté, no porque me hubiera dado lástima, sino porque no quería que esa fuerza me controlara. Lo dejé ahí, tirado, mientras los otros dos seguían desmayados. Les dije que si volvían al pueblo, no les iba a tener piedad, y no estaba jugando. Doña Marta me agradeció, aunque en sus ojos también vi algo de miedo. Sabía que lo que había hecho no era normal. Nadie lo decía en voz alta, pero los rumores empezaron a correr. Algunos decían que un espíritu andaba rondando el pueblo, otros que el mismo diablo me había dado esos poderes. Pasaron semanas y poco a poco me fui ganando la confianza de la gente. No era el hombre más querido, pero me buscaban cuando algo raro pasaba. Como aquella vez que unos ladrones intentaron robarse el ganado de don Severiano. Era de noche y había escuchado que esos desgraciados andaban robando en ranchos cercanos. Y bueno, comunidad, me fui al terreno del señor y esperé. No tardaron mucho en llegar. Traían linternas y cuerdas pensando que no habría nadie. Cuando me vieron, se burlaron. Decían que uno solo no podía contra ellos, pero no sabían con quién se metían. Esta vez dejé que la transformación llegara. Sentí como mis huesos crujían y mis músculos se volvían más duros. Mi cara ardía mientras mis dientes crecían y mis ojos se tornaban como los de un animal. Los ladrones no tuvieron oportunidad. No los maté, pero se llevaron un susto que no iban a olvidar en su vida. Lo que más me inquietaba era la reacción de los animales. Cuando estaba transformado, el ganado no me tenía miedo. Al contrario, se acercaban como si reconocieran algo en mí. Eso me hizo pensar en lo que don Checo me había dicho. Tu poder viene de tus ancestros, de lo que está ligado a la tierra y sus criaturas. A pesar de todo, no podía quitarme de la cabeza que, tarde o temprano, algo malo iba a pasar. Los rumores del charro negro seguían presentes. Era como una sombra que no se iba, y sabía que el día en que me enfrentara a él, no sería tan fácil como con los humanos. Los días pasaron y las cosas en el pueblo estaban más tranquilas desde que comencé a ayudar. La gente empezó a llamarme el Nahuel Salvador. No lo decían en mi cara, pero lo escuchaba entre susurros. Aunque me había ganado cierto respeto, todavía sentía una inquietud que no me dejaba en paz. Sabía que mi pelea no era solo contra criminales o ladrones. El verdadero enemigo estaba allá afuera, acechando. Una noche, mientras reparaba un comedero en el corral, escuché el trote de un caballo. No era como cualquier otro. Era pesado, como si las patas del animal arrastraran el suelo. Cuando me volteé para mirar, lo vi, el charro negro. Ahí estaba, imponente, montando en su caballo, con ese sombrero que le cubría el rostro y un traje negro que parecía absorber la luz.
Así que tú eres el famoso nahual del pueblo, dijo con una voz grave que resonaba como trueno. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me transformé casi sin darme cuenta, sintiendo cómo mis huesos se estiraban y mi fuerza se multiplicaba. Pero aún en mi forma de nahual, algo en su presencia me erizaba la piel. ¿Qué quieres?, gruñí, tratando de sonar seguro, aunque el miedo me retorcía las entrañas. No es lo que yo quiera, sino lo que debes pagar. Este pueblo me pertenece y tú estás metiendo tus narices donde no debes. Antes de que pudiera responder, el caballo se lanzó hacia mí. Fue tan rápido que apenas alcancé a esquivarlo. El charro negro bajó de un salto y cuando su bota tocó el suelo, sentí un temblor que me hizo tambalear. Se movía con una agilidad inhumana y aunque mis golpes eran fuertes, parecía que no le hacían nada. Lo enfrenté como pude, usando toda mi fuerza y habilidades, pero era como pelear contra una sombra sólida. Cada vez que pensaba que le había dado un buen golpe, simplemente se reía. Una risa fría que me hacía sentir como un niño indefenso. El clima llegó cuando desenfundó su látigo, un arma que parecía hecha de fuego negro. Con un solo movimiento, el látigo se enredó en mi brazo, quemándome. El dolor era insoportable y caí de rodillas mientras él se acercaba, listo para acabar conmigo. Eres fuerte, pero no suficiente. Esto es un aviso nahual, no interfieras más. Y saben, antes de que pudiera hacer algo, una luz apareció en el horizonte. Era Don Checo, el brujo del pueblo, quien venía corriendo con un puño de tierra y unas palabras en maya que no entendí. Lanzó la tierra hacia el charro negro y éste retrocedió, gruñendo como una bestia herida. «No es tu momento, Valencio. ¡Corre!», me gritó Don Checo. Aproveché la oportunidad y me alejé de ahí, sintiendo cómo mi cuerpo volvía a la normalidad poco a poco. Y bien, cuando llegamos a la choza de Don Checo, me dio un té que sabía horrible, pero que me quitó el ardor de las quemaduras. «¿Cómo lo enfrentamos?», le pregunté, todavía temblando. Don Checo sacó un libro viejo y comenzó a buscar entre las páginas, y me explicó que el charro negro no era invencible, pero que tenía un punto débil: su caballo. Según la leyenda, el animal no era solo su medio de transporte, sino la fuente de gran parte de su poder. Si lograba separarlo del caballo, tenía una oportunidad. Pero no será fácil, Valencio. Ese demonio no juega limpio y sabe que ahora lo buscas. Sinceramente no me importaba, sabía que tenía que intentarlo, no solo por mí, sino por toda la gente del pueblo. El charro negro no se detendría hasta recuperar el control, y mientras yo tuviera vida, no iba a dejar que eso pasara. Esa noche no había aire, pareciera que él mismo tuviera miedo de lo que estaba por ocurrir. El brujo Checo y yo estábamos en el claro del monte, preparando el terreno para lo que sería el enfrentamiento definitivo. Me había dado una mezcla de hierbas para fortalecerme y un par de amuletos que, según él, me protegerían del peor de los ataques del charro negro. Escucha bien, Valencio, esta pelea no es para ganarla, sino para sobrevivirla, me dijo mientras trazaba símbolos con sal alrededor del área. Su mirada, seria y cansada, me hizo entender la gravedad de la situación. No tuve tiempo de responder. Un relincho espeluznante resonó entre los árboles. El charro negro había llegado, montado en su imponente caballo. La tierra temblaba con cada paso del animal, y el charro, con su látigo en mano, nos observaba con esa presencia que parecía absorber toda la vida alrededor. «¿Listo para perder, Nahual?», dijo con una sonrisa burlona. Sin pensarlo, me transformé
Mi cuerpo se llenó de la fuerza y la rabia del animal que llevaba dentro. Me lancé contra él con todo lo que tenía, sabiendo que la clave era mantenerlo distraído mientras Checo hacía su trabajo. El charro fue rápido, más de lo que recordaba. Su látigo silbaba en el aire antes de golpearme, dejándome marcas ardientes en la piel. Cada golpe era como si me quemaran el alma misma, pero no podía detenerme. Lo atacaba con garras y colmillos, buscando cualquier oportunidad para acercarme. Mientras tanto, Checo se movía en silencio por el perímetro, recitando palabras en un idioma que no entendía. Traía consigo un manojo de hierbas y un cuchillo tallado con símbolos extraños. Su objetivo era el caballo, pero el charro lo sabía. ¿Crees que no me doy cuenta de tu plan, viejo?, gritó el demonio, lanzando su látigo hacia Checo. Vi cómo el brujo apenas lograba esquivarlo, pero su energía comenzaba a flaquear. Necesitaba hacer algo rápido, así que con un rugido me lancé sobre el charro, sujetándolo por el torso y tirándolo al suelo. Por un breve momento, ambos estuvimos cuerpo a cuerpo, mi fuerza animal contra su poder oscuro. Sentí como si su piel ardiera al contacto, como si tocara brasas. El brujo aprovechó el momento y lanzó el manojo de hierbas al caballo, seguido de una daga que acertó justo en el centro del pecho del animal. El caballo relinchó con un sonido inhumano, como si miles de voces gritaran al mismo tiempo. En ese mismo instante, el charro se tambaleó, perdiendo parte de su poder. ¡Malditos!, rugió mientras intentaba levantarse, pero ya no era tan rápido ni fuerte. Fue mi oportunidad. Con todas mis fuerzas, levanté una piedra enorme y la dejé caer sobre su brazo, inmovilizándolo. Luego tomé un machete que había traído conmigo, sabiendo que esta era la única forma de terminar con él. Lancé un tajo sin apuntarle a alguna parte en específico de su cuerpo, pero ante mi mirada atónita, vi cómo la cabeza del ser infernal rodó junto a mi pie. Con un solo golpe certero, su cabeza ya no era parte de él y su cuerpo se desplomó en un charco de un líquido negro que olía a azufre. El aire se llenó de un grito desgarrador que parecía venir de todos lados y al mismo tiempo de ninguna parte. Por un momento, todo quedó en silencio. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada y el crujir de las ramas bajo mis pies. Pensé que todo había terminado, que finalmente habíamos ganado. Lo lograste, Valencio, pero esto no es el final, dijo Checo, su voz calmada pero cargada de una verdad que no quería escuchar. ¿Qué dices? Lo matamos. Su cabeza está ahí, repliqué, señalando el cuerpo sin vida del charro. Checo negó y recogió la cabeza del charro, ahora inerte, pero todavía con esa sonrisa burlona en los labios. El charro negro no muere, solo cumple un ciclo. Lo que hicimos hoy lo detendrá por un tiempo, pero regresará. Y cuando lo haga, será por ti, Valencio. Sentí un escalofrío recorrerme. La idea de enfrentarme a él nuevamente me aterraba, pero sabía también que no podía vivir con miedo. Pues que venga cuando quiera, aquí lo espero, dije, intentando sonar valiente, aunque por dentro sabía que ese día sería una nueva pesadilla. Checo me miró con una mezcla de respeto y lástima. Guardó la cabeza del charro en una bolsa hecha con un cuero viejo y empezó a caminar hacia el pueblo. Yo me quedé en el claro, mirando el amanecer teñir el cielo de rojo. Sabía que mi vida nunca volvería a ser igual, pero también sabía que, mientras tuviera esta fuerza dentro de mí, estaba listo para lo que viene. El charro negro tal vez regresaría, pero yo también estaría ahí para enfrentarlo, una vez más. Hola comunidad 3AM, quiero aprovechar este espacio para mandar saludos a algunos miembros de la comunidad.
Un saludo especial para William Rodríguez y para Leonardo García Arroyo de Teciutlán, Puebla. Les agradezco muchísimo su apoyo. Que se encuentren bien. Saludos y saludos a todos.